En la cena familiar, mi hermana se levantó y dijo, «Ya no eres parte de la familia». Sonreí y lo acepté. Ellos pensaban que yo era la oveja negra, la simple, la callada, la invisible, pero se les olvidó un detalle. La cuenta bancaria que todos usaban, la llenaba yo. Esa noche cancelé todo. Me fui en paz. Me llamo Carolina Morales, tengo 34 años, y siempre fui la hija sin gracia de la familia Morales Herrera, de Guadalajara. Desde niña era la que no llamaba la atención, sin la belleza impresionante de mi hermana Camila, 2 años menor, ni el carisma de mi hermano Rodrigo, el consentido de la casa. Yo era la que salía borrosa en las fotos familiares, la que nadie recordaba preguntarle cómo iba el trabajo o si estaba bien. Mientras crecíamos, mis padres invirtieron todo en mis hermanos. A Camila le pagaron tratamiento dental completo, clases de ballet, viajes a Canadá para mejorar su inglés. A Rodrigo, la escuela privada de fútbol, curso de oratoria, laptop nueva para sus proyectos. Y para mí, siempre quedaba el básico o el ya veremos. Aprendí temprano que si quería algo tenía que ganármelo sola. A los 18 entré a la Universidad de Guadalajara, en Administración Pública. ¿Nadie fue a mi graduación? Coincidió con una presentación de danza de Camila. Esa noche tragué las lágrimas y me prometí algo. Un día verían mi valor, no por lo que aparentaba, sino por lo que realmente era. Así empezó mi camino silencioso. Mientras Camila cambiaba de trabajo cada 6 meses, porque no se sentía plena, y Rodrigo intentaba emprender con dinero de mis papás, yo trabajaba sin parar. Empecé como pasante en una empresa de tecnología, aceptando cualquier hora extra, cualquier proyecto. Dormía poco, estudiaba mucho, ahorraba cada peso. A los 25 ya era jefa de proyectos. A los 28, directora de operaciones. A los 30, me ofrecieron ser socia de una startup de soluciones financieras. Nuestro app de gestión patrimonial despegó. En 2 años, teníamos más de 1 millón de usuarios. Una multinacional nos compró. Y, sin hacer ruido, sin presumir, me volví millonaria. Nadie en mi familia lo sabía. No porque fuera un secreto, sino porque nunca preguntaban. En las reuniones familiares, mientras todos comentaban sobre el carro nuevo de Rodrigo, financiado por mis padres, o las vacaciones de Camila en París, también pagadas por ellos, yo solo sonreía discreta, con mi ropa sencilla, mi coche modesto y mi departamento funcional. Por fuera, la misma Carolina de siempre. Por dentro, una mujer que había logrado más que todos ellos juntos. Todo cambió durante la pandemia. Mi papá perdió el trabajo en la constructora donde llevaba 30 años. Mi mamá, que siempre fue ama de casa, entró en pánico. El salón de belleza que Camila intentó abrir cerró en 3 meses. El restaurante donde Rodrigo invirtió todos sus ahorros no sobrevivió al confinamiento. Una noche de marzo de 2020, mi mamá me llamó llorando. «Carito, no sé qué hacer. Tenemos todas las cuentas atrasadas y el banco quiere quitarnos la casa». Su voz quebrada me partió el alma. A pesar de todo, eran mi familia. «¿Cuánto necesitan, mamá?», pregunté. Cuando me dijo la cantidad, supe que era solo el inicio de una larga crisis. Al día siguiente transferí el dinero y abrí una cuenta conjunta familiar. Les expliqué que era una forma de organizarnos económicamente, una ayuda para tiempos difíciles, que pondría un monto fijo cada mes. «¿Pero de dónde sacas ese dinero, hija?» «Si trabajas en esa empresita de computadoras, ¿no?», preguntó mi mamá confundida. Tragué saliva. «Tengo mis ahorros, mamá. Y la empresita va bien». Así fue como me convertí en la proveedora silenciosa de los Morales. Cada mes depositaba lo suficiente para cubrir renta, servicios, comida, seguro médico y hasta algunos caprichos. Ellos pensaban que la cuenta era un fondo de emergencia que mi papá había creado antes de la crisis y que yo solo aportaba un poquito. Nadie preguntó mucho. Entraba dinero, se resolvían los problemas. Durante los 2 años siguientes, observé cómo cambiaban los hábitos de mi familia. Lo que empezó como una ayuda para lo básico, se volvió una puerta abierta a los excesos. Camila volvió a hacerse tratamientos estéticos carísimos. Rodrigo compró un carro nuevo, porque lo necesitaba para buscar trabajo. Mis padres remodelaron toda la cocina, porque merecían un poco de comodidad después de tanto sufrimiento. Y mientras tanto, en las reuniones familiares, yo seguía siendo la misma Carolina invisible. Nadie preguntaba por mi trabajo, ni por mi vida. Las conversaciones giraban en torno a las conquistas de mis hermanos. Conquistas financiadas, sin saberlo, con mi dinero. «Ay, Caro, deberías invertir más en ti misma», dijo Camila una vez, mirándome las uñas sin esmalte. «Un tratamiento de belleza te haría maravillas. Te paso el número de mi esteticista». Sonreí educadamente. «Estoy bien así, gracias». «Por eso no encuentras a nadie», insistió, acomodándose el cabello con sus uñas perfectas. «A ningún hombre le gusta una mujer descuidada.
Vi a mi mamá asentir discretamente con la cabeza. Mi papá fingió no escuchar, concentrado en el celular. Rodrigo soltó una risita. Deberías escuchar a tu hermana, Caro. Ella solo quiere ayudarte, dijo mi mamá, con ese tono condescendiente, como si yo fuera una adolescente rebelde y no una mujer de 34 años. Respiré hondo. Cada quien vive como quiere, ¿no? Ese es el problema, respondió Camila, cruzando los brazos. Tú elegiste esta vida mediocre. Trabajo, casa. Casa, trabajo. Sin ambición, sin sueños. Das lástima. Esas palabras me pegaron como una bofetada. ¿Lástima? ¿Ellos sentían lástima por mí? Yo, que sostenía en silencio toda esa fachada de éxito y apariencias. Pero, como siempre, me tragué la respuesta. Cambié de tema. Y pronto volví a ser ignorada en la conversación. Las faltas de respeto se fueron acumulando. En el cumpleaños de mi papá, todos llevaron regalos carísimos, comprados con el dinero que yo depositaba cada mes. Yo le regalé un libro que siempre había querido, comprado con mi propio dinero, fuera de la cuenta familiar. Apenas me dio las gracias. Lo dejó a un lado para admirar el reloj que Rodrigo le había dado. Otro domingo, durante el almuerzo familiar, escuché a mi mamá cuchicheando en la cocina con mi tía Leticia. No quise, pero las palabras me alcanzaron igual que un golpe. Pues pobrecita de Caro, ¿no?, dijo mi tía bajando la voz. Siempre tan seria, tan sola. Mi mamá suspiró, con ese tono entre lástima y crítica que conocía demasiado bien. Sí, y encima todavía depende del dinero que le mandaba su papá. No sé qué haría sin nosotros. Sentí cómo se me endureció el pecho. Me quedé quieta detrás de la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que me zumbaban los oídos. ¿Sin ellos? ¿De verdad creían que yo dependía de ellos? Quise entrar y gritarles la verdad. Decirles que esa cuenta que los había salvado durante la pandemia salía de mi bolsillo, que los viajes, los recibos, la despensa y hasta los caprichos de Camila estaban pagados con mis transferencias. Pero no, respiré hondo. No era el momento. Ellos no entenderían. No todavía. Regresé a la mesa con una sonrisa que no me pertenecía. Camila seguía hablando de su nuevo tratamiento facial con ácido hialurónico, y Rodrigo presumía que un amigo lo había invitado a un negocio prometedor. Caro, ¿tú no te animas a invertir también?, preguntó él con ese aire de superioridad. Dicen que hay rendimientos de hasta el 30%. No, gracias, respondí tranquila cortando un pedazo de pastel. Prefiero invertir en cosas más seguras. Rodrigo soltó una risita burlona. Por eso sigues igual, hermana. Siempre tan conservadora. Camila giró los ojos y soltó un suspiro exagerado. A veces pienso que a ti te da miedo vivir, Caro. Te conformas con tan poquito. A veces pienso que tú confundes vivir con gastar, contesté, sin levantar la voz. El silencio que siguió fue pesado. Mi mamá cambió de tema rápido, pero la tensión quedó flotando en el aire como un perfume amargo. Esa noche me fui temprano. Manejé de regreso a mi departamento con las manos temblando en el volante. Me estacioné frente al edificio, apagué el motor y me quedé ahí, viendo mis propias manos sobre el volante. Eran manos cansadas, pero firmes. Y de pronto, lo decidí. No iba a seguir manteniendo una farsa. Al día siguiente, abrí mi laptop, entré a la banca en línea y cancelé la cuenta conjunta. Clic. Así de fácil. No lloré, no dudé. Solo sentí una calma fría, una sensación de alivio mezclada con una tristeza profunda. Era como cerrar la puerta de una casa donde ya no vivía nadie que me quisiera realmente. Pasaron 3 días en silencio. Luego empezaron las llamadas. Primero mi mamá. Caro, algo pasa con la cuenta. El recibo del agua rebotó. ¿Sabes algo? Debe ser un error del banco, mamá. Mentí, serena. 2 horas después, Rodrigo mandó un mensaje al grupo familiar. ¿Quién se robó el dinero de la cuenta? No me deja hacer transferencias. Camila respondió al instante. Seguro el banco bloqueó por falta de fondos. ¿Papá? ¿Tú no depositaste? Yo no toqué nada, respondió mi padre, seco. Me quedé mirando las notificaciones parpadear. No contesté. Esa noche me llamó Camila directamente. A ver, Caro, ¿tú moviste la cuenta? No nos hagas esto, por favor. Tenemos pagos pendientes. No moví nada, dije con voz tranquila. Solo decidí que cada quien se haga cargo de sus propios gastos. ¿Qué? Su voz subió una octava. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Y lo hice. Hubo un silencio largo. Eres una egoísta, escupió al final. Si papá se queda sin medicinas, será tu culpa. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el reflejo de mi rostro en la ventana. Por primera vez, no me vi débil. Me vi cansada, sí, pero fuerte. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi mamá me dejó más de 10 mensajes de voz, llorando, suplicando, diciendo que no entendía qué había hecho mal. Rodrigo me mandó correos acusándome de traición. Y Camila subió una historia a sus redes.
Una foto familiar de hace años con la frase «No todos los lazos de sangre son familia». Esa noche, mientras veía su publicación, sentí un vacío enorme. No por lo que decían, sino porque por primera vez acepté que esa familia nunca me había visto realmente. Hasta que una llamada inesperada cambió todo. Era mi papá. No gritaba. No sonaba molesto. Solo dijo con voz cansada: «Caro, necesito verte. Hay algo que tenemos que hablar». Su tono era distinto, casi humano, y fue la primera vez, en muchos años, que sentí miedo de lo que pudiera decirme. No dormí esa noche. La llamada de mi papá me dejó con un nudo en el estómago. No era común que él quisiera hablar. En mi familia, las conversaciones importantes siempre terminaban en gritos o silencios prolongados, y mi padre era un experto en ambos. A las 9 de la mañana me vestí sin pensarlo demasiado. Una blusa blanca, jeans, cabello recogido, nada especial. Manejé hasta la casa de mis padres, en Zapopan. El mismo portón verde, la misma fachada de siempre, pero algo se sentía distinto. Cuando entré, él estaba sentado en el comedor, con una taza de café a medio tomar. «Llegaste», dijo sin levantar mucho la vista. «Me dijiste que querías hablar», respondí cerrando la puerta con cuidado. Asintió. Su semblante era serio, pero no duro. Parecía cansado. «Tu mamá no quiere verte», dijo directo. «No esperaba menos», contesté. Él soltó un suspiro largo. «Mira, no voy a justificar nada. Todos estamos enojados. Pero necesito entender, hija. ¿Por qué hiciste eso?» Me quedé de pie unos segundos. No quería discutir. No quería llorar. Pero había tanto guardado que las palabras simplemente salieron. «Porque ya no podía más, papá». Él me miró por fin. ¿Más de qué? De todo. De ser la que arregla los problemas, la que paga las cuentas, la que se queda callada para que los demás no se molesten. De que me usen y luego me llamen mediocre. Su mandíbula se tensó. «¿Qué estás diciendo, Caro?» «Estoy diciendo que durante 2 años mantuve esta casa, que todo lo que tenían, cada recibo, cada compra, cada comida, salía de mi cuenta. Eso no puede ser», murmuró, como si quisiera convencerse de lo contrario. «Sí puede», le interrumpí bajando el tono. «Lo hice porque los quería, pero nunca lo notaron. Ni una vez me preguntaron cómo estaba, ni de dónde venía el dinero». El silencio que siguió fue espeso. Él bajó la mirada, frotándose las manos. «Tu madre pensaba que era dinero del fondo de ahorros», dijo al fin. «Lo sé», dije con calma. Y nunca se preguntó por qué el fondo no se acababa. Por un momento creí ver culpa en sus ojos, pero la borró rápido. «Deberías haber hablado antes». «¿Para qué?», repliqué. «Cuando hablo, nadie escucha». Él se quedó callado, observando el vapor del café disiparse. «No sé qué decirte, Caro». «No tienes que decir nada», respondí, tomando mi bolso. «Solo vine porque querías verme». Cuando ya iba hacia la puerta, su voz me detuvo. «Tu hermano y tu hermana están aquí». Me giré, sorprendida. «¿Qué? Llegaron hace unos minutos. Están en la sala. Quieren hablar contigo». Sentí una corriente eléctrica recorrerme el cuerpo. No quería ese encuentro, no todavía. Pero antes de que pudiera reaccionar, Camila apareció en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «¿Contenta?», dijo con una sonrisa amarga. «Gracias a ti, se cortó el internet, la luz y mamá no ha dormido en 3 noches». «Eso no es culpa mía», repliqué. «Es culpa de que todos ustedes dependían de algo que no les correspondía». Rodrigo entró detrás de ella. «Siempre la víctima, ¿no?», dijo con sarcasmo. Pobrecita Carolina, la incomprendida, la mártir de la familia». «No soy mártir, solo me cansé de mantenerlos». «¿Mantenernos?», repitió Camila con una carcajada nerviosa. «Por favor, si no fuera por papá, seguirías viviendo en un departamentito rentado». Me acerqué un paso. Sí, en el mismo departamento que pagué con mi trabajo. No con el dinero de nadie. El silencio fue inmediato. Rodrigo bajó la vista, pero Camila apretó los labios. «Eres una desagradecida», dijo. «Todo lo que hicimos por ti». «¿Qué hicieron?», interrumpí. ¿Olvidar mis cumpleaños? ¿Burlarse de mi ropa? ¿Decir que daba lástima? Si eso es hacer algo por mí, entonces gracias, ya fue suficiente». Mi padre se levantó, pero no dijo nada. Me miraba como si estuviera viendo a otra persona. «Se acabó», dije, al fin. «No quiero pelear. No quiero volver a hablar de dinero. Solo quiero estar en paz». Me di la vuelta y salí. Pero antes de cerrar la puerta, escuché la voz de mi madre desde el pasillo. «¿Caro?», dijo con voz temblorosa. Me detuve. «¿Qué? ¿Tu papá tiene algo que no te ha dicho?» Me giré lentamente. «¿Qué cosa?». Ella bajó la mirada, nerviosa. «No soy yo quien debe contártelo». Mi papá la fulminó con la mirada, pero ella siguió.
Tiene que ver con el dinero y con lo que pasó hace años. El aire en la sala se volvió pesado. Rodrigo y Camila se miraron, confundidos. Yo me quedé inmóvil. Y por primera vez, sentí que algo mucho más grande que mis transferencias o sus mentiras estaba a punto de salir a la luz. ¿De qué está hablando, papá?, pregunté, con la voz entrecortada. Él respiró hondo. No aquí, dijo. Mañana ven a la casa de tu tío Ernesto. Te lo voy a explicar todo. Salí sin mirar atrás, pero mi mente no paraba de repetir esa frase. Te lo voy a explicar todo. Y aunque no quería admitirlo, sentí miedo de descubrir la verdad. Esa noche no pude pensar en otra cosa. La voz de mi padre repitiendo, «¿Te lo voy a explicar todo?», me retumbaba en la cabeza como un eco. Dormí poco, dando vueltas entre el enojo, la curiosidad y una punzada de miedo que no sabía de dónde venía. ¿Qué podía tener que ver él con el dinero? ¿Con lo que había pasado hace años? Al día siguiente me levanté temprano, sin apetito. Tomé un café rápido y salí rumbo a la casa de mi tío Ernesto, en Tlaquepaque. Ese lugar siempre había tenido algo de incómodo. Las paredes cubiertas de fotos familiares, el olor a incienso, el silencio de casa vieja donde hasta los pasos resuenan con culpa. Cuando llegué, mi padre ya estaba ahí. Me esperaba en el patio, sentado bajo el limonero. No había café esta vez, ni sonrisas, ni abrazos. Solo su voz baja, seca, casi quebrada. «Gracias por venir, hija». Me senté frente a él, sin quitarle la mirada. «Dijiste que querías explicarme algo». Asintió. Se frotó las manos, como si buscara valor en sus propios dedos. «No es fácil, pero tienes derecho a saber». El silencio se alargó tanto que tuve que romperlo. ¿Saber qué? Sobre el dinero. Y sobre tu lugar en esta familia. Tragué saliva. ¿Qué pasa con mi lugar, papá? Él respiró profundo. Hace años, cuando tú estabas terminando la prepa, yo cometí un error. Un préstamo que no debía. Una deuda que nunca conté. Lo miré, incrédula. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Todo. Su voz se quebró. Cuando el banco me presionó, Camila ya empezaba con sus estudios de danza, Rodrigo en la escuela particular, y yo no tenía cómo pagar. Entonces usé una parte del dinero que era tuyo. Mi cuerpo se tensó. ¿Mío? Tu fondo de ahorro, el que tu abuelo te dejó antes de morir. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué estás diciendo? Lo usé para cubrir los pagos de tus hermanos. Pensé que lo repondría pronto, pero las cosas se complicaron, y tu madre me pidió que nunca te lo dijera. Me quedé muda. No sabía si reír o llorar. Toda mi infancia había escuchado que no había dinero para mis cursos, mis libros, mis viajes. Y ahora entendía por qué. Ese dinero existía. Solo que no era para mí. ¿Y ahora me dices esto?, susurré, conteniendo las lágrimas. Porque te lo debía. Y porque... Hizo una pausa. La cuenta que tú abriste durante la pandemia nos salvó. Y me recordó lo que te quitamos. Me levanté de golpe. Me lo robaron. No lo endulces, papá. Me robaron. Él se puso de pie, alzando las manos. Era otra época, Caro. No sabíamos qué hacer. Claro que sabían. Sabían que yo era la más fácil de ignorar. La rabia me subió como una ola. Miré alrededor. Las fotos de mis hermanos colgadas por toda la pared. Los trofeos de Rodrigo. Los diplomas de Camila. Ni una sola foto mía. Ni una. Por eso nunca fui la prioridad, ¿verdad?, pregunté, con la voz temblorosa. Porque para ustedes, yo solo era un recurso más. Mi padre me miró con ojos cansados. Te juro que no fue por maldad. Solo queríamos mantener la familia a flote. A costa de mí, dije. Siempre a costa de mí. Me di media vuelta. Ya no tienes que explicarme nada. Todo está claro. Cuando salí al jardín, el aire me pareció irrespirable. Saqué el celular. Tenía 5 llamadas perdidas de mi mamá y un mensaje nuevo de Camila. Te estás pasando de la raya. Papá está enfermo y tú lo estás matando con tus dramas. Levanté la vista. Por la ventana del comedor vi a mi padre sentarse otra vez, con la cabeza entre las manos. Y por primera vez, no sentí compasión. Sentí vacío. Esa mezcla fría de decepción que llega cuando ya no queda nada que perder. Caminé hasta mi coche, encendí el motor y respiré hondo. Tenía que salir de ahí, de esa historia que nunca había sido mía. Mientras conducía de regreso, una idea empezó a tomar forma. No quería venganza. No todavía. Solo quería la verdad completa. Y si nadie iba a dármela, la buscaría yo. Esa misma noche, fui al ático de mi departamento y saqué una vieja caja de documentos, contratos, papeles de la universidad, registros del banco, incluso una copia del testamento de mi abuelo que había encontrado años atrás. Pero había algo raro. El número de cuenta del fondo no coincidía con el que recordaba. Llamé al banco. Después de unos minutos de espera, la operadora me dijo algo que me dejó helada. Esa cuenta no fue cerrada, dijo. Fue transferida a nombre de otra persona.
¿A nombre de quién?, pregunté, con el corazón acelerado. De la señora María Elena Herrera de Morales, mi madre. Me quedé en silencio, con el teléfono temblando entre las manos. No era solo mi padre. Ella también lo sabía. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada frente a la caja de documentos abierta sobre la mesa, mirando una y otra vez el nombre de mi madre en la pantalla del celular. María Elena Herrera de Morales. Mi madre. La misma que lloraba cada vez que hablaba de las dificultades de la vida. La misma que me decía que no podían pagar mis libros porque Camila necesitaba su traje de danza. Ella, la que siempre parecía la víctima. La traición tenía un sabor metálico en la boca. Frío, duro. A las 7 de la mañana me levanté, me vestí y manejé directo a casa de mis padres. No podía esperar más. El portón estaba entreabierto. El ruido del televisor venía desde la sala. Mi madre estaba ahí, con una bata rosa, una taza de café y la cara tranquila, como si nada hubiera pasado. ¿Podemos hablar?, le dije, cerrando la puerta con un golpe seco. Ella me miró de arriba a abajo, sorprendida por mi tono. Claro, hija. ¿Qué pasa? Quiero que me digas por qué pusiste a tu nombre la cuenta del abuelo. Su expresión cambió de inmediato. Los labios le temblaron. Bajó la taza con cuidado, como si el simple movimiento pudiera delatarla. ¿De qué hablas? No te hagas. Ya hablé con el banco. Sé que el fondo que me dejó el abuelo fue transferido a tu nombre. ¿Carolina? Empezó, pero la interrumpí. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué hiciste eso? Su voz se quebró. Tu padre estaba desesperado. Camila estaba por ir a la competencia nacional de ballet. Rodrigo necesitaba inscribirse en la universidad. Y no había dinero. Pensamos que luego lo repondríamos, pero no se pudo. Pensamos, repetí, sarcástica. O sea que los dos sabían. Ella bajó la mirada. No queríamos hacerte daño. No lo querían, pero lo hicieron. Me quitaron lo único que era mío. Lo que mi abuelo me dejó porque sabía que conmigo no se equivocaría. Mi madre se levantó, nerviosa. No hables así, por favor. Todo lo hicimos por la familia. ¿Por la familia? ¿O por la imagen de familia?, pregunté, mirándola fijamente. Porque al final, todo era apariencia, ¿no? La hija bailarina, el hijo emprendedor, y la otra, la invisible, que aguantaba y pagaba. Ella respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Tú no entiendes, hija». «No, mamá. Tú eres la que no entiende». El silencio fue tan largo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared. Entonces ella dijo algo que me heló. «El abuelo quería que ese dinero ayudara a todos, no solo a ti». «Mentira», susurré. «No». Lo dijo firme, con los ojos brillantes. Él me lo dijo antes de morir. Dijo que confiaba en mí para usarlo cuando hiciera falta. Me quedé paralizada. Por un segundo, dudé. Pero luego recordé la carta que venía con el testamento, la que yo había leído años atrás. Para mi nieta Carolina, porque sé que sabrá cuidar lo que los demás desperdician. La rabia me subió por la garganta. No tienes idea de lo que estás diciendo. Lo usaste para comprar tiempo, mamá, para esconder el fracaso de todos. Ella dio un paso hacia mí, temblando. «Caro, no digas eso. Somos tu familia». «No», respondí. «Ustedes eran mi familia». Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Manejé sin rumbo durante horas. Las calles se mezclaban con mis pensamientos. La verdad dolía más de lo que imaginé. Mi madre había elegido a todos menos a mí, una y otra vez. Y ahora todo estaba al descubierto. Esa tarde recibí una llamada de Rodrigo. «¿Qué hiciste, Caro?», preguntó, sin saludar. «¿Qué quieres decir? Mamá está mal. Se desmayó después de que te fuiste. Está en urgencias». El aire se me fue de golpe. «¿Qué? ¿Dónde?» «En el Hospital San Javier. Ve, si te atreves». Colgó sin decir más. Durante unos segundos pensé en no ir, pero algo dentro de mí, culpa, tal vez, me obligó a tomar las llaves y manejar hasta allá. El pasillo del hospital olía a desinfectante y miedo. Camila estaba en la sala de espera, llorando. «Fue por tu culpa», me dijo en cuanto me vio. «Le gritaste, ¿verdad? Le dijiste cosas horribles». Solo le dije la verdad. «Tu verdad», replicó furiosa. «Siempre tan fría, tan calculadora. Mamá no es como tú. Ella siente». Antes de que pudiera responder, el médico salió. «¿Familia de la señora María Elena Herrera?», preguntó. Todos nos levantamos. «Sufrió un ataque de ansiedad muy fuerte», dijo. «Está estable, pero necesita reposo y evitar cualquier tipo de estrés». Camila me miró con un odio que no había visto nunca. «Si algo le pasa, no te lo voy a perdonar». Me quedé quieta, mirando la puerta cerrada de la habitación donde mi madre descansaba, y aunque una parte de mí quería llorar, otra, más fría, sabía que esto apenas comenzaba. Cuando salí del hospital, encontré un sobre doblado en el asiento de mi coche. No tenía nombre,
Solo una palabra escrita con tinta azul. Archivos. Dentro había varias copias de transferencias bancarias y un nombre que no reconocí. Fundación Esperanza. Y debajo de ese nombre, la firma de mi madre. Abrí el sobre una y otra vez, intentando entender qué era aquello. Cada hoja mostraba una transferencia distinta, algunas recientes, otras de años atrás. Todas salían de una cuenta con el nombre de mi madre, y todas iban al mismo destino, Fundación Esperanza. Pero había algo extraño. Los montos eran demasiado altos, decenas de miles de pesos, y las fechas coincidían con los meses en los que yo había estado depositando dinero en la cuenta familiar. Mi primer pensamiento fue que se trataba de algún error. Luego, una idea más amarga me cruzó la mente. ¿Y si parte del dinero que yo les había dado había terminado ahí? Encendí la luz del comedor y extendí todos los papeles sobre la mesa. Los números me miraban como si fueran testigos mudos de una verdad que nadie quería decir. A la mañana siguiente, busqué el nombre en internet. Fundación Esperanza, Guadalajara, Jalisco. El sitio web era simple, con fotos de mujeres y niños, textos sobre apoyo a familias de bajos recursos. Parecía legítimo. Hasta que leí la sección de contacto. La dirección estaba a apenas 15 minutos de la casa de mis padres. No pude evitarlo. Tomé las llaves y manejé hasta allá. La fundación ocupaba una casa vieja pintada de blanco, con un cartel medio torcido y un portón oxidado. Toqué el timbre. Una mujer mayor, de cabello canoso y sonrisa amable, abrió la puerta. ¿Puedo ayudarle, señorita? Sí. Quería información sobre las donaciones. ¿Es usted Carolina Morales? Preguntó, mirándome con atención. Mi corazón dio un salto. Sí. ¿Por qué? Es que su mamá suele venir a dejar los donativos a su nombre. Siempre dice que es dinero suyo. Sentí que el suelo me desaparecía bajo los pies. ¿Mi mamá? Sí, la señora María Elena. Una gran mujer, muy generosa. Gracias a ustedes pudimos mantener abiertos los programas para madres solteras. Tragué saliva. ¿Podría mostrarme algún registro? La mujer dudó. No suelo hacerlo, pero si es la hija, supongo que no hay problema. Entramos en una oficina pequeña con un escritorio lleno de carpetas. Sacó una de ellas. Buscó entre las hojas y me la mostró. Allí estaba. Mi nombre. Carolina Morales. Donación mensual. Y al lado la firma de mi madre. No supe si reír o gritar. ¿Y desde cuándo hace eso? Desde hace unos 3 años. Nos ha salvado, señorita. Sin su apoyo habríamos cerrado. Asentí en silencio. Salí de la oficina con las piernas temblando. El aire afuera olía a tierra y a sol, pero yo solo sentía rabia. Ella no solo había usado mi dinero, había usado mi nombre. Había convertido mi esfuerzo en una mentira. Esa tarde volví al hospital. Mi madre dormía. Camila y Rodrigo estaban en la cafetería. Me acerqué a la cama y la observé por unos segundos. Tenía el rostro pálido, la respiración leve. Por un momento me pregunté si de verdad merecía cargar con tanto resentimiento. Pero entonces recordé su firma al lado de mi nombre. Y todo volvió. Cuando despertó, me vio de pie junto a ella. «Caro», susurró, «no esperaba verte. Vine porque necesitaba preguntarte algo». Sus ojos buscaron los míos, temerosos. «¿Qué cosa? ¿Qué es la Fundación Esperanza?» La vi palidecer. Sus dedos se apretaron contra la sábana. «¿Dónde escuchaste eso?» «Lo vi. Fui allá. Vi los registros. Las donaciones a mi nombre». Ella guardó silencio. «¿Por qué lo hiciste?» Insistí. «¿Por qué usaste mi nombre?» «No fue por maldad», dijo al fin, con la voz débil. «Era una forma de compensarte. Después de lo del fondo del abuelo quise hacer algo bueno, en tu honor». «¿En mi honor?», repetí incrédula. «¿Robándome y luego usando mi nombre para limpiar tu conciencia?» «No lo entiendes, hija. Yo solo quería hacer el bien. ¿Con dinero que no era tuyo?» Se llevó las manos a la cara, llorando. «Ese dinero ayudó a mucha gente». «No, mamá», dije con voz fría. «No lo hiciste por ayudar a otros. Lo hiciste para sentirte buena, para que los demás siguieran creyendo que eras una madre ejemplar». Su llanto llenó la habitación, pero no me detuve. «Tú tomaste todo lo que yo era», dije. «Mi esfuerzo, mi nombre, mi dignidad, y lo convertiste en una historia que solo te beneficiaba a ti». Ella no contestó. Solo se quedó llorando, pequeña, frágil, pero yo ya no podía verla igual. Salí de la habitación con el corazón hecho un nudo. Camila me interceptó en el pasillo. «¿Qué le dijiste ahora?», preguntó con rabia. «La verdad. No le digas verdad a tus dramas», respondió. «Ya te pasaste de la raya». Rodrigo se acercó. «Mamá no puede con más, Caro. Si sigues te vas a quedar sola». «Ya estoy sola», dije, mirándolos fijamente. «Desde hace mucho». Caminé hasta la salida. El aire fresco del hospital me golpeó la cara. Saqué el celular del bolso y abrí las fotos de las transferencias. Decidí que ya no iba a callar más.
Esa noche, en mi departamento, escribí una publicación larga en redes sociales. No con odio, con hechos. Conté lo que había pasado con el fondo, con la cuenta, con la fundación. No mencioné nombres, solo las verdades que nadie quería escuchar. La publiqué a medianoche, y a la mañana siguiente, cuando desperté, tenía cientos de comentarios. Entre ellos, uno que me heló la sangre. Un mensaje directo de un remitente desconocido. No sabes toda la historia, Carolina. La fundación no era solo para caridad. Pregunta por Lucía Herrera. Lucía, el apellido de mi madre. Nunca lo había escuchado antes, pero en ese momento supe que lo que creía haber descubierto era apenas el principio. No conocía a ninguna Lucía Herrera, ni como pariente, ni como nombre mencionado en toda mi vida. Y sin embargo, el mensaje decía que debía preguntar por ella. No tenía foto de perfil, ni nombre completo, ni datos visibles. Solo esa frase, tan fría como una advertencia. La fundación no era solo para caridad. Pregunta por Lucía Herrera. Pasé horas leyendo y releyendo esas palabras, hasta que finalmente decidí hacer lo que nunca hacía, llamar a mi tía Leticia. Ella era la única del lado de mi madre con la que aún tenía contacto, aunque superficial. Tía, necesito preguntarte algo, dije cuando atendió. ¿Qué pasa, Carito? Tienes voz rara. ¿Conoces a alguien llamada Lucía Herrera? Hubo un silencio incómodo, demasiado largo, demasiado revelador. ¿Por qué preguntas eso?, respondió con cautela. Porque alguien me escribió diciendo que pregunte por ella. Mira, no te metas en cosas del pasado, hija, dijo al fin bajando la voz. Tu madre no quiere hablar de eso. Entonces sí existe. No sé, balbuceó. Es mejor dejarlo así. Colgó antes de que pudiera insistir. Me quedé mirando el teléfono con la sensación de que acababa de tocar una herida vieja. Y cuanto más pensaba en ello, más claro era que mi madre ocultaba algo grande. Al día siguiente fui nuevamente a la Fundación Esperanza. La mujer que me había atendido, doña Teresa, me recibió con una sonrisa nerviosa. Ah, señorita Carolina, no esperaba verla tan pronto. Necesito hablar con usted. Es importante. Claro, pase. Entramos a la pequeña oficina. Cerré la puerta. ¿Le suena el nombre Lucía Herrera? Doña Teresa levantó la mirada, sorprendida. ¿Lucía?, repitió bajando la voz. Sí, claro, fue una de las fundadoras. ¿Fundadoras? Me acerqué. ¿Sigue trabajando aquí? No, falleció hace unos años. ¿Era familia de María Elena Herrera? Sí, su hermana. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Mi mamá tenía una hermana? Sí, hija, pero... Pensé que ya lo sabías. No lo sabía. ¿Qué pasó con ella? La mujer dudó unos segundos, mirando hacia la ventana como si temiera que alguien la escuchara. Lucía era la que llevaba los programas de ayuda. Muy entregada, muy buena persona. Pero hubo un problema con los fondos. Se rumoreaba que desaparecieron recursos, y ella fue la que cargó con toda la culpa. Después de eso, se enfermó. Murió poco tiempo después. ¿Y mi mamá? Tu mamá siguió con la fundación, pero cambió muchas cosas. Ya no venía tanto, solo mandaba dinero. Salí de ahí con la cabeza a punto de estallar. Mi madre tenía una hermana de la que nunca habló, y una hermana vinculada a la misma fundación, donde mi madre usaba mi nombre para donar. De regreso en el auto, marqué el número de mi madre. Nada. Llamé de nuevo. Nada. La tercera vez, contestó Rodrigo. ¿Qué quieres, Caro? Hablar con mamá. Está descansando, no la molestes. Esto no puede esperar, pues tendrá que hacerlo. No voy a dejar que la enfermes otra vez con tus cosas. Cortó. Me quedé mirando el volante. Y entonces lo decidí. Si mi madre no quería contarme la verdad, la iba a descubrir yo. Busqué en el registro civil el nombre Lucía Herrera de Morales. Y sí, ahí estaba. Nacida en Guadalajara, 1960. Fallecida en 2015. Había una dirección asociada a su expediente. Una casa antigua en Colonia Americana. Fui esa misma tarde. Era una vivienda vieja, con paredes amarillentas y un portón de hierro. Tocaba la puerta con el corazón en la garganta. Nada. La empujé un poco. Estaba entreabierta. El interior olía a polvo y humedad, pero estaba ordenado. Fotos enmarcadas en las paredes. Papeles apilados sobre una mesa. Una vieja máquina de coser junto a la ventana. Y en una esquina, una caja metálica cerrada con candado. Mientras buscaba algo para abrirla, encontré un sobre pegado debajo de la mesa. Dentro había varias cartas dobladas y amarillentas, todas firmadas con la misma inicial, M. Leí la primera. Hermana, ya no puedo seguir con esto. No puedo cargar con tu culpa ni con el dinero que tomaste del fondo. Si alguien lo descubre, se acaba todo. Mi estómago se cerró. Seguía leyendo, sin respirar.
Las siguientes cartas hablaban de discusiones, de mentiras, de dinero perdido, y todas terminaban con la misma frase: no puedo perdonarte, Lucía. La caligrafía era la de mi madre. Me senté en el suelo. El aire me faltaba. No solo me habían robado dinero, mi madre había traicionado a su propia hermana, y tal vez por eso había pasado años intentando compensar a los demás, fingiendo caridad, fingiendo culpa. De pronto, escuché un ruido detrás de mí. Pasos. Alguien había entrado en la casa. ¿Quién está ahí?, pregunté, girando rápidamente. Una figura masculina se asomó desde la puerta. Era Rodrigo. ¿Qué estás haciendo aquí, Caro?, dijo con una mezcla de ira y nerviosismo. Podría preguntarte lo mismo. Te seguí. Mamá me dijo que andabas hurgando donde no debes. ¿Y tú desde cuándo la proteges tanto?, le espeté. Desde que empezó a recibir amenazas. ¿Qué?, pregunté confundida. Desde que publicaste tu historia, alguien empezó a dejar mensajes afuera de la casa. Cartas con el nombre de Lucía. Me quedé helada. ¿Qué decían? La verdad siempre regresa. Nos miramos en silencio. Y por primera vez, noté que Rodrigo estaba asustado. De verdad asustado. Caro, dijo finalmente, si sigues con esto, vas a destapar algo que mamá lleva años intentando enterrar. Pero ya era tarde, porque en ese momento vi el nombre completo escrito en la última carta, el que mi madre había intentado borrar. Lucía Herrera de Morales. Su apellido completo, su sangre. Y al pie de la carta, una frase escrita con tinta corrida. Si algo me pasa, busca el archivo azul. Él sabe la verdad. No podía dejar de mirar esas palabras. Busca el archivo azul. Él sabe la verdad. La tinta estaba corrida, como si hubiera sido escrita con prisa, o con miedo. La casa estaba en silencio, pero sentía que las paredes respiraban conmigo. Rodrigo seguía junto a la puerta, inquieto, como si esperara que algo más pasara. ¿Qué archivo azul?, pregunté. No tengo idea, respondió él, dando un paso hacia mí. Caro, vámonos ya. Mamá tiene razón. Esto no te va a traer nada bueno. Lo miré fijamente. ¿Y desde cuándo te importa lo que me pase? Desde que nos convertiste en villanos en tus redes, dijo con amargura. Nos hiciste quedar como monstruos. Y ahora hay gente rondando la casa, dejando notas, tocando el timbre a medianoche. ¿Qué gente? No lo sé, pero mamá está aterrada. Y te juro que no es teatro. Respiré hondo. Sentía que había algo más detrás de todo eso. ¿Y tú crees que si me alejo, todo se va a resolver?, pregunté. No lo sé, Caro, pero si sigues escarbando vas a romper algo que no tiene arreglo. Rodrigo dio media vuelta y salió de la casa, golpeando la puerta detrás de él. Me quedé sola otra vez. El aire se sentía más pesado. Busqué con la mirada el dichoso archivo azul. Revisé cajones, estantes, detrás del mueble de la máquina de coser, pero nada. Hasta que, debajo de una alfombra descolorida, noté una pequeña tapa de madera. La levanté. Dentro, había una caja metálica envuelta en una tela azul. Mis manos temblaban. La abrí. Adentro había recortes de periódicos, cartas y una libreta de tapa dura también azul, con las iniciales LHM. Me senté en el suelo, respirando hondo, y empecé a leer. Septiembre de 2014. María Elena dice que no puede devolver el dinero. Promete hacerlo cuando venda la casa. No confío en ella, pero no quiero arruinar a la familia. No sabe que guardé copias de todo. Pasé las páginas rápidamente. Diciembre de 2014. La fundación está bajo investigación. Dicen que hubo movimientos sospechosos. María Elena me rogó que firmara un documento para exonerarla. Lo hice. No sé si hice bien. Enero de 2015. No puedo más. Si algo me pasa, que Carolina sepa quién fue realmente su madre. Mi respiración se detuvo. Que Carolina sepa quién fue realmente su madre. Las letras estaban temblorosas, apenas legibles. Cerré la libreta de golpe. El eco del metal resonó en la habitación vacía. ¿Lucía me había conocido? ¿Sabía de mí? ¿O simplemente había querido protegerme de algo? Guardé la libreta en mi bolso y salí de la casa. Afuera, la tarde se estaba nublando. El cielo tenía ese tono gris que precede a las tormentas, y el aire olía a tierra mojada. Mientras manejaba, el celular vibró en el asiento del copiloto. Era un mensaje de un número desconocido. Deja de buscar. Ella no murió por enfermedad. Frené de golpe. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolía el pecho. Le respondí de inmediato. ¿Quién eres? Nada. Segundos después, el mensaje desapareció. Cuando llegué a mi departamento, revisé la libreta otra vez. Había una lista de nombres con fechas y montos. Personas que habían recibido dinero de la fundación. Al final, uno resaltaba subrayado en rojo. Padre Ignacio. Santuario San José. No dormí. A la mañana siguiente fui directo al santuario.
Era una iglesia pequeña, vieja, con muros de piedra y vitrales opacos. Pregunté por el padre Ignacio. Una mujer de limpieza me dijo que ya no estaba allí, que había sido trasladado años atrás, pero dejó un sobre para alguien. ¿Para quién?, pregunté. Para una tal Carolina Morales. Dijo que si algún día venía, se lo entregáramos. Mi cuerpo se estremeció. La mujer desapareció por unos minutos y volvió con un sobre amarillo envejecido. Tenía mi nombre escrito a mano. Salí del templo antes de abrirlo. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme contra el coche. Adentro había una sola hoja escrita con letra firme. Carolina, si lees esto, significa que encontraste el archivo. Tu madre vino a verme después de la muerte de Lucía. Dijo que había cosas que nunca debían salir a la luz, pero yo creo en la verdad. La libreta que tienes es solo una parte. Lo demás está en manos de alguien que nunca debió tenerlo. Busca al notario Ramírez Castañeda. Él fue quien firmó todo. Me quedé helada. El notario Ramírez Castañeda. Ese nombre no me era ajeno. Recordé de pronto las escrituras de la casa donde crecimos. Mi padre siempre mencionaba a don Ramírez, y si el padre Ignacio tenía razón, entonces ese hombre sabía todo. Respiré hondo, guardé la carta en mi bolso y arranqué el coche. El cielo ya se había cerrado por completo. La tormenta empezó justo cuando doblé hacia el bulevar principal, y mientras los truenos retumbaban sobre Guadalajara, sentí que por fin estaba a punto de descubrir no solo lo que mi madre ocultaba, sino quién había pagado el precio por su secreto. La lluvia no daba tregua. Las gotas golpeaban el parabrisas con una furia que parecía personal, como si el cielo mismo quisiera impedirme seguir. Pero ya no había vuelta atrás. Llevaba el sobre, la libreta azul y las cartas en el asiento del copiloto, y una determinación fría en el pecho. Busqué en internet la dirección del notario Ramírez Castañeda. Tenía su despacho en una zona vieja del centro de Guadalajara, cerca del Parque Revolución. Cuando llegué, el cielo estaba gris, las calles vacías, y la fachada del edificio parecía tan antigua como sus secretos. Entré. Un recepcionista joven me pidió que esperara. A los pocos minutos, un hombre de cabello blanco y traje gris apareció en la puerta de su oficina. «¿Señorita Morales?» Asentí. «Pase, por favor». El despacho olía a madera y polvo. Había libros viejos, fotos enmarcadas y un crucifijo sobre el escritorio. El notario me observó con calma, pero había algo en su mirada, un reconocimiento silencioso. «Así que finalmente vino», dijo. «¿Sabía que vendría?» «Lucía lo predijo. Dijo que algún día usted querría entender». Mi corazón dio un vuelco. «¿Usted la conoció?» «Durante años. Fui su notario, su amigo, y en los últimos meses de su vida, su confidente». Me quedé en silencio, intentando procesarlo todo. «¿Qué pasó con ella?», pregunté. El hombre suspiró. «Lucía no murió de enfermedad como le dijeron. Murió sola, deprimida, con el corazón roto, después de que su hermana la traicionara». Tragué saliva. ¿Mi madre? Sí. Su madre desvió fondos de la fundación para cubrir deudas personales. Cuando la investigación empezó, Lucía firmó documentos para protegerla. Esa firma la arruinó. Perdió su reputación, sus amistades, todo. Sentí las lágrimas subir, pero me contuve. ¿Y mi madre nunca intentó arreglarlo? Intentó a su manera. El notario bajó la voz. Después de la muerte de Lucía, quiso reparar el daño haciendo donaciones, usando su nombre, el suyo, el de Carolina, pero lo hizo sin enfrentar la verdad. ¿Y usted guardó todo esto? Lucía me pidió que lo hiciera. Dejó un testimonio, un documento que no entregué porque temía lo que podía causar. ¿Un testamento?, pregunté. No, una confesión. El notario se levantó, caminó hasta una estantería y sacó una carpeta negra. La colocó frente a mí. Está todo aquí. Mis manos temblaban. ¿Puedo leerla? Por supuesto, pero prepárese. No es fácil. Abrí la carpeta. Las primeras líneas estaban escritas con la letra de Lucía. Si alguien lee esto, quiero que sepa que mi hermana no es mala, solo débil. Tomó el dinero creyendo que lo recuperaría, pero la ambición y el miedo la consumieron. Cuando la confronté, dijo que todo lo hacía por su familia, pero no por mí. Yo era su sombra, su espejo, la parte de ella que nunca quiso ver. Seguí leyendo con los ojos nublados por las lágrimas. Conservo pruebas de todo, por si algún día alguien necesita saber quién fue realmente María Elena Herrera. No para destruirla, sino para liberarla de su mentira. Al final de la carta había una instrucción. Entregar este documento a Carolina Morales, cuando sea adulta y capaz de decidir qué hacer con la verdad. Cerré la carpeta con un suspiro tembloroso. El notario me miraba en silencio. Lucía la amaba, dijo. Hablaba de usted como si fuera su propia hija. Levanté la mirada, confundida. ¿Qué? Sí.
Dijo que veía en usted lo que María Elena había perdido: honestidad, valor y una bondad que no pedía nada a cambio. Las palabras me atravesaron como una corriente eléctrica. No podía imaginar a esa mujer, a la que nunca conocí, pensando en mí así. Una parte de mí quiso llorar, otra, gritar. Pero lo único que pude hacer fue preguntar: ¿qué quiere que haga con esto? El notario me observó con gravedad. Eso depende de usted. Si lo hace público, destruirá a su madre. Si lo guarda, vivirá con ese peso. Me quedé mirando el documento en mis manos. No sabía qué era peor: mantener el silencio o romperlo. Cuando salí del despacho, la lluvia había parado. La ciudad olía a tierra limpia. Caminé despacio hacia el coche, con la carpeta apretada contra el pecho. Esa noche, volví a casa y me senté frente a la computadora. Abrí la publicación que había hecho semanas atrás. Leí los comentarios, los juicios, las frases de desconocidos opinando sobre una historia que no entendían, y sentí algo dentro de mí romperse, pero no de tristeza, de decisión. Tomé una foto del documento y escribí: a veces la verdad no destruye, solo limpia lo que estaba podrido. Lo publiqué, cerré la laptop, y en menos de una hora mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Llamadas, mensajes, notificaciones, entre ellos un mensaje de Camila. ¿Qué hiciste? Mamá se desmayó, los medios están afuera de la casa. El teléfono se me cayó de las manos. Corrí hacia la ventana. Desde el balcón podía ver las luces de las patrullas a lo lejos. Y supe, con una mezcla de miedo y alivio, que el secreto de los Morales Herrera había dejado de ser un secreto. El teléfono no dejó de sonar esa noche. Primero fue Rodrigo, después Camila, luego números desconocidos. Periodistas, vecinos, familiares lejanos, todos querían saber si era cierto lo que había publicado. El aire en mi departamento se sentía pesado, saturado de ruido, de voces, de juicios. Apagué el celular y me senté frente a la ventana. Abajo, las luces de Guadalajara parpadeaban como si nada hubiera cambiado, pero mi vida había dado un giro irreversible. Mi madre había sido expuesta, y aunque no lo había hecho por venganza, sino por dignidad, el mundo no entendía esa diferencia. A las 2 de la madrugada, alguien tocó la puerta. Golpes fuertes, insistentes. Mi corazón se aceleró. Miré por la mirilla. Era Rodrigo. Abrí con cautela. Entró sin pedir permiso, empapado por la lluvia. ¿Estás loca o qué?, dijo de inmediato. ¿Tenías que hacerlo público? ¿Así, sin pensar? Pensé mucho, respondí con voz baja. ¿Y mamá? ¿La pensaste también? Está internada otra vez. La prensa acampó afuera de la casa. Todo el mundo habla de nosotros. Me quedé en silencio. Rodrigo empezó a caminar de un lado a otro, nervioso. ¿Qué esperas lograr con esto, Caro? ¿Que te aplaudan? ¿Que te digan valiente? Solo quería que se supiera la verdad. ¿Y a quién le importa la verdad cuando destruyes a tu familia en el proceso? Sus palabras dolieron, pero no respondí. Lo observé, con su cara cansada, con el rastro del miedo detrás de su enojo. No era malvado. Solo estaba perdido en la misma red de apariencias que había atrapado a todos nosotros. ¿Y Camila?, pregunté al fin. Está con mamá. No quiere verte. Dice que eres una traidora. ¿Y tú? Rodrigo me miró a los ojos. Yo no sé qué pensar, pero si algo le pasa a mamá, nunca te lo voy a perdonar. Se marchó sin decir más. Cuando la puerta se cerró, el silencio me pareció ensordecedor. A la mañana siguiente, las noticias estaban en todas partes. El escándalo Morales Herrera, fundación bajo investigación, fotos antiguas de mi madre, reportajes sobre la familia, periodistas frente a la casa. Los vecinos comentaban, los conocidos enviaban mensajes de apoyo, de morbo, de curiosidad. Yo no salí. Pasé el día encerrada, viendo cómo el pasado se desmoronaba pedazo a pedazo en la pantalla. Hasta que, a media tarde, alguien llamó a mi puerta otra vez. Era una mujer joven, de cabello oscuro y gafas. ¿Señora Carolina Morales?, preguntó con un tono formal. Sí. ¿Quién es usted? Soy la licenciada Andrea Vargas, de la Fiscalía Anticorrupción. Necesitamos que venga a declarar. El mundo se me vino encima. ¿A declarar? ¿Por qué? Usted publicó documentos que implican movimientos financieros ilegales. Su testimonio es fundamental para abrir la investigación. Mi mente se quedó en blanco. No era eso lo que quería. No buscaba castigo. Buscaba justicia moral. Pero ya era tarde. La verdad no se puede controlar una vez que sale al aire. En la fiscalía, me senté frente a una mesa metálica. La abogada colocó frente a mí las copias de los documentos de Lucía y mi publicación. Necesitamos saber cómo obtuvo esto. Le conté todo. Desde el sobre en el hospital hasta la confesión del notario. Ella tomó notas sin interrumpirme. Al final, dijo algo que me heló.
Su madre podría enfrentar cargos. ¿Cargos? Desvío de fondos, falsificación de firma, apropiación indebida. Todo dependerá de las pruebas. Sentí un hueco en el estómago. No había vuelta atrás. Cuando salí, el cielo estaba despejado, pero la ciudad se sentía más fría. Encendí el celular. 27 llamadas perdidas de Camila. Un mensaje nuevo. Papá quiere verte. Dice que si tienes un poco de corazón, irás a la casa esta noche. Por un momento dudé. Parte de mí quería desaparecer, pero otra, más fuerte, sabía que ese enfrentamiento era inevitable. Llegué a la casa al anochecer. Había cámaras afuera, vecinos curioseando. Pasé entre ellos sin mirar. Mi padre me esperaba en el comedor, con el rostro envejecido de golpe. «Siéntate», dijo. Lo hice. No había gritos. Solo un silencio tenso que dolía más que cualquier insulto. «¿Era necesario, Carolina?», preguntó al fin. «Sí», respondí, sin vacilar. «Nos expusiste. Humillaste a tu madre». «Yo no la humillé, papá. Ella se humilló sola cuando decidió mentir durante tantos años». Él bajó la cabeza. «No entiendes. No todo lo que hizo fue por egoísmo. No lo justifiques. No la justifico. Solo quiero que sepas algo. Lucía no murió por una enfermedad como dijiste. Se quitó la vida. El aire se me cortó». «¿Qué?». «Tu madre la encontró. Y desde entonces vive con esa culpa. Esa es la verdad que intentaba esconder». Me quedé helada. El suelo parecía moverse bajo mis pies. Mi madre había cargado con un secreto que la consumía, pero no la redimía, y yo, sin saberlo, había abierto la herida más vieja de todas. Mi padre me miró con los ojos enrojecidos. «Si decides seguir, la vas a destruir por completo. Si paras, quizá todavía haya algo que salvar». No supe qué responder. Solo salí de ahí, con el corazón hecho pedazos. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Contesté. Una voz ronca, masculina, susurró al otro lado. «No sigas, Carolina, o terminarás como Lucía». El sonido del clic al colgar me dejó paralizada. Y por primera vez comprendí que la verdad no solo tenía consecuencias emocionales, sino también peligros reales. No pude dormir. Las palabras de aquella voz seguían martillando en mi cabeza. «No sigas, Carolina, o terminarás como Lucía». Me levanté, cerré todas las cortinas. Verifiqué 2 veces la cerradura de la puerta. Por primera vez tenía miedo real. No del rechazo, no del juicio, sino del peligro tangible de haber destapado algo que no debía. Esa madrugada, encendí la lámpara del escritorio y abrí la libreta azul. Las últimas páginas tenían garabatos casi ilegibles, nombres y fechas que parecían inconexos. Pero uno de ellos me llamó la atención. Ramírez Castañeda. Transferencia. Fundación Esperanza. El mismo notario. Mi respiración se detuvo. Lucía había escrito su nombre antes de morir. Y si todo lo que él me había dicho era verdad, ¿por qué seguía apareciendo como receptor de dinero? Al día siguiente, decidí volver a verlo. El despacho estaba cerrado. Le pregunté al guardia del edificio, y me dijo que esa mañana el notario había sido trasladado de urgencia al hospital. «¿Qué pasó?», pregunté. «Un infarto, señorita. Lo encontraron en su oficina, inconsciente. El corazón se me heló. La coincidencia era demasiado precisa, demasiado oportuna. Pasaron 3 días. Durante ese tiempo, la prensa se había calmado, pero las redes seguían llenas de comentarios. Algunos me apoyaban, otros me llamaban traidora, hija desalmada. Camila no respondía a mis mensajes. Rodrigo había desaparecido de los chats familiares. Y mi padre me envió una foto por mensaje. Mamá en cama, pálida, con la mirada perdida. Debajo, una frase corta. «Ya no habla de ti». Guardé el celular y me quedé mirando el techo durante horas. No sabía si llorar o agradecer ese silencio. Mi madre se había vuelto un fantasma antes de morir, atrapada entre su culpa y mi verdad. Esa noche, fui a la casa por última vez. El portón estaba medio abierto. Nadie me esperaba. Entré despacio, reconociendo cada rincón, cada pared donde alguna vez escuché risas y reproches. La encontré en su habitación, mirando por la ventana. No dijo nada al verme. Me acerqué. Tenía el rostro demacrado, pero los ojos vivos, serenos. «¿Por qué lo hiciste, mamá?», pregunté con voz temblorosa. «¿Por qué guardaste tanto silencio?». Ella no apartó la vista del cielo. «Porque el silencio a veces es la única forma de sobrevivir». Hizo una pausa. «Nunca quise hacerte daño, pero lo hiciste». «Lo sé, y te juro que cada noche lo he pagado». Me senté junto a ella. «Lucía te quería», dije al fin. Sus labios se apretaron. «No hables de Lucía. Tengo su libreta, sus cartas». Ella cerró los ojos y una lágrima solitaria le corrió por la mejilla. «Yo no la maté, Caro, pero tampoco la salvé.
Nos quedamos en silencio. Solo se escuchaba la lluvia golpear el techo, como si el tiempo repitiera la historia una y otra vez. «Te perdono, mamá», susurré. Ella giró lentamente la cabeza. «No lo hagas. No merezco tu perdón. No es por ti. Es por mí». Me levanté. Sabía que esa sería la última vez que la vería. Pasaron meses. Mi madre fue declarada inimputable por motivos de salud. El caso se cerró. El expediente fue archivado. El notario murió en el hospital sin dejar testimonio oficial, y la Fundación Esperanza fue disuelta por orden judicial. Camila se mudó a Monterrey, donde abrió un pequeño estudio de danza con ayuda de un viejo amigo. Rodrigo se fue del país. Alguien me dijo que estaba en Chile, trabajando en una empresa de transporte. Mi padre vendió la casa de Zapopan y se fue a vivir con un primo a Morelia. Nunca más hablamos. Yo me quedé en Guadalajara. Vendí mi departamento y compré una casa pequeña en Tlaquepaque, cerca de donde vivió Lucía. Convertí el lugar en un centro comunitario para mujeres que buscan independencia financiera. Le puse un nombre que todavía me hace temblar al pronunciarlo: Casa Azul. Cada vez que entro, siento que Lucía me acompaña. A veces imagino que me observa desde algún rincón, con esa calma que no conocí, pero que su letra transmitía. El primer día que abrimos, una reportera me preguntó: ¿por qué decidió hacerlo, después de todo lo que pasó? La miré y sonreí, porque el silencio ya hizo demasiado daño, y porque a veces, la verdad no destruye, solo libera. Salí al patio y miré el cielo. La lluvia había parado. Las nubes se abrían sobre la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin peso en el pecho. Me alejé de todo lo que alguna vez fui, pero también me encontré. Aprendí que la familia no siempre se mide por la sangre, sino por quienes te miran y te ven de verdad. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé unos segundos mirando el letrero de la entrada. Casa Azul, en memoria de Lucía Herrera. Y supe, con certeza, que mi historia no era una tragedia, sino una liberación. Que mi silencio, ahora, por fin tenía paz.